Bienvenidos a Ecos del Siloé, donde los ojos se abren a la verdad. Aquí analizaremos la verdadera enseñanza de las Escrituras, desafiando las falsas doctrinas y exploraremos el camino que Dios nos revela. Comencemos este viaje de conocimiento. Muy buenas noches a todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Ecos del Siloé. Una vez más el Pastor Roble nos acompaña y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que está muy popular en estos días a raíz de los acontecimientos mundiales. Mucha gente está preocupada y es algo que en las redes sociales está saliendo mucho y es sobre el rapto, el arrebatamiento o la segunda venida del Señor. Pastor, buenas noches. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué información nos trae sobre este tema que está? Buenas noches, hermano, para ti, para todos los que han de ver este programa, ¿verdad? A su tiempo. Bendiciones y un saludo para todos y cada uno de ellos donde quiera que nos vean. Tienes razón, hermano Octavio. La gente tiene el derecho de estar inquieta, de estar expectante con los acontecimientos que van a suceder pronto, ¿verdad? El libro de Apocalipsis empieza en su capítulo 1 diciéndole un ángel a Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, diciéndole, ¿verdad? Escribe las cosas que han de suceder pronto. Entonces, ya lo estamos viviendo en estos días, que si dicen en la NASA que se acerca una nave, que el curso, que están viendo su desarrollo, que va a venir en 2-3 años, un artefacto. Hay tantas cosas que se hablan ahorita, ¿verdad? Las inundaciones que ha habido en algunos países, deslaves, me refiero inundaciones de todo tipo, se sale el mar, o lluvias provocan inundaciones, lodazales, todo eso está en la Biblia también. Ya pronto hablaremos de eso. Hace poco no sé si fue en Texas. En Texas. Unos granizos del tamaño de pelotas de béisbol. Sí. Nos estamos acercando a tiempos apocalípticos. No se había visto, lo más que había caído son granizos del tamaño de pelotas de golf, pero esto ya cayeron pedazos del puño de una mano grande, ¿no? Destrozando cristales de los autos y algunos techos de las casas. Pues tenemos que prepararnos con un buen techo, porque la Biblia habla de que los granizos que se acercan son del peso de un talento. Un talento. ¿Cuánto es eso? Un talento es aproximadamente, si no me equivoco, 25 o 30 kilos de peso. O sea que como del tamaño de un garrafón de agua casi. Sí, quizá. No sé qué cabeza vaya a aguantar esos hielos, esos granizos. Pastor, en estos días este tema es muy controversial. Incluso creo que hay hasta una película que habla del tema y la gente está muy confundida o a veces se deja llevar por la propaganda que hay en internet o en las redes sociales diciendo que vamos a ir directos, vamos a tocar el punto desde el principio del programa. Mucha gente está esperando, o muchos hermanos, los llamo así con respeto, otras denominaciones, sobre el rapto, que están esperando el rapto, están esperando el arrebatamiento y ellos en su pensar o en su creer o en su enseñanza que han recibido, tienen la idea de que yo estoy esperando al Señor y voy a ser de los primeros en irme. Pero creo que les hace falta encontrar algunos versículos que nos dan más claridad. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, hermano. Para la gente, nuestros amigos y hermanos que nos han de escuchar, el rapto es una doctrina muy popular actualmente, porque es una doctrina cómoda para el cristiano. Es una doctrina que conviene, aunque es falsa. Es falsa porque no es bíblica, hermano. No aparece en la Biblia la doctrina del rapto. No hay que confundir con la doctrina del arrebatamiento.
que es diferente. Perdón, pastor. Y justo esa era de las primeras preguntas que tenía. ¿Realmente Sí. dónde enseña la Biblia sobre el arrebatamiento o la tribulación? Ahorita vamos a pasar a los versículos que enseña la Biblia, ¿verdad? El arrebatamiento. El arrebatamiento sí es bíblico, el rapto no, porque son situaciones diferentes. Rapto implica, rapto es secuestro. Rapto es, ¿verdad? Raptar a una persona. No es robarse una cosa, es robarse un ente vivo, una persona. Ujú. En este caso la iglesia, ¿verdad? Dicen que es raptada, ¿verdad? ¿Por quién? Por el Señor. Y ahí meten textos donde dicen que el Señor viene como ladrón, ¿verdad? Y lo acomodan y se viene como ladrón. El Señor no es ningún ladrón, mucho menos un secuestrador, que sería, ¿verdad? La persona que ejecuta el rapto es un raptor, es un secuestrador, lo cual está penado en el Antiguo Testamento. Entonces, se confunde la persona con eso por 2, 3 versículos. Ahorita vamos a ver unos versículos, ¿verdad? En los cuales basan esa gran doctrina. Lo de gran lo estoy diciendo, ¿verdad? Con ironía, porque realmente es una doctrina muy reciente. Es una doctrina súper reciente que se hizo muy popular a principios del siglo XIX Correcto. con un hombre llamado, me Dow. parece que Nelson Darby, se apellida Darby, Ajá. y él sacó sus estudios del conocido como el dispensacionalismo, y decía que la iglesia venía por etapas, desde tiempos de Cristo hasta la actualidad, venía por dispensaciones o etapas, ¿verdad? Separando diferentes acontecimientos que le van a ocurrir al pueblo de Israel y diferentes acontecimientos a la iglesia. Los pone como entes totalmente separados, ¿verdad? A Israel le toca todo lo malo, el sufrimiento, y la iglesia, como siempre se porta muy bien, la iglesia es raptada para no padecer persecución, ni plagas, ni ningún problema. Y vuelve a bajar la iglesia después del rapto, después de haber tenido las bodas del Cordero arriba. Cuando es raptada, se aprovecha para hacer las bodas del Cordero y ya bajan el Señor con la iglesia a la tierra a hacer el juicio y galardones y todo lo que sigue. Entonces, sí habla la Biblia sobre este acontecimiento. No, del arrebatamiento sí, del rapto no. El rapto tuvieron que inventarlo forzando 2, 3 versículos muy apretados. Si yo te dijera que en los primeros capítulos de Apocalipsis, si no me equivoco, parece que es el capítulo 3 o 4, Juan está escribiendo Apocalipsis y él dice, él está escribiendo y él oyó una voz del cielo que le dijo, subid acá, y subió al cielo. ¿Eso se te hace a ti que sea el rapto? Pues es una de sus cartas fuertes para decir, eso es tipo y figura del rapto, eso no es tipo y figura de nada. A Juan oyó una voz Juan que le dijo, sube acá, y subió al cielo y ya. Entonces eso no quiere decir que eso ya es el rapto de la iglesia. Se lo inventaron, lo sacaron de la manga. El rapto de la iglesia, muchas doctrinas, o mejor dicho, denominaciones cristianas, utilizan la doctrina del rapto, pero muchos le cambian el nombre. La iglesia de los adventistas del séptimo día le llaman el rapto no misterioso, le llaman el rapto glorioso. ¿Por qué? Porque dicen que no es misterioso porque no es un rapto secreto. Para muchas iglesias le llaman rapto secreto porque viene en secreto cuando nadie se da cuenta, lo cual yo no sé de qué manera lo van a hacer, porque a la hora que el Señor venga, el día y hora, en algunos países va a ser de noche, pero en otros va a ser de día, a la hora que Él venga. Entonces, o va a ser secreto para todos o no va a ser secreto para nadie. En cuestión de día y noche, en cuestión de que sí no lo esperan, no lo esperan. Dice el Señor que unos estarán en el campo, unos estarán trabajando, unos estarán, ¿verdad?, durmiendo a altas horas de la noche cuando el Señor viene. Entonces, en eso se basan muchos para ponerle nombre rapto secreto, rapto misterioso o simplemente el rapto de la iglesia. Muy bien, pastor. Entonces, de entre las preguntas que tengo aquí,
son de las preguntas más comunes o que nos podrían dar más claridad para entender este tema. Pero antes de continuar, tenemos algunos seguidores que aún piensan y nos dicen que estamos torciendo la escritura, que no sabemos lo que estamos hablando y que estamos inventando todo lo que decimos. Y muy amablemente nos hemos tomado el tiempo de contestarle y darles una base bíblica sobre el tema del que estamos hablando. Muchos se confunden y están viendo solamente los reels o los shorts de los videos cortos y no ven todo el podcast completo. Entonces se basan en un pedacito del video para empezar a difamarnos y decirnos cosas pues que realmente no son. Si se tomaran tantito el tiempo de leer las escrituras o por lo menos ver el podcast completo, podrían darse cuenta que lo que estamos hablando no es cosecha personal de ninguno de nosotros dos, sino que todo está basado en lo que dicen las escrituras. Ahora sí, ¿o quiere agregar algo? Sí, hermano. Sí, recomendamos en primer lugar, ¿verdad? Un saludo a los que nos escuchan y nos han tomado el tiempo de escribirnos, que Dios les bendiga. Pero la primera recomendación es de que lo vean completo el programa y después, ¿verdad? Toman un criterio más amplio para poder dar una afirmación. Yo sí quiero leer una parte de la escritura, hermano, que está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15, escrito por Salomón. Dice Salomón, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Me quedo con esas dos frases que dice, aquello que fue ya es. Habla, fíjese bien en los tiempos, pasado y lo presente. Y luego dice, habla del futuro y luego habla del presente o del pasado. Dice, y lo que ha de ser fue ya pasó. ¿A qué me refiero con esto? Todas las enseñanzas, doctrinas, los acontecimientos que están sucediendo en la actualidad a la iglesia y en el Nuevo Testamento ya sucedieron en una forma con lujo de detalles en el Antiguo Testamento. Todos. Y acaba de dar en el clavo. Sí. Para el tema que estamos tratando hoy, para entender cómo no va a ser, como piensa la gente que sería el arrebatamiento. Exactamente. Porque considero que ese es el punto o la piedra angular del tema para que puedan entender que lo que ya fue, ¿cómo es? Perdón. Dice que aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, que es el futuro, lo que ha de ser, fue ya. Digamos que esto es como un ciclo que se va repitiendo. Se va repitiendo. El mismo Salomón dice, no va a haber nada nuevo debajo del sol. Todo es un ciclo repetitivo. Entonces, con lujo de detalles, aún la venida de Cristo Jesús, que está, si no me equivoco, en Deuteronomio 19, ahí dice cómo va a ser. No hay ningún rapto. La venida del Señor, después de 2 días o después de 2000 años, son 2 días de Dios. Pedro dice, no ignoremos que delante de Dios, 1000 años nuestros, dice, son un día para Dios. Entonces, hablando del Señor, el Señor le dijo en los evangelios, le dijo el Señor, le mandó decir a Herodes, cuando le dijeron al Señor, Herodes te busca, y el Señor Jesucristo le dijo, díganle a aquella zorra que hoy y mañana hago curaciones y echo fuera demonios porque en el tercer día termino mi obra. Ahí está hablando como el Dios que era y que es. Entonces no estaba diciendo hoy miércoles y mañana jueves, ¿verdad? Porque el viernes terminó. No eran 2 días literal. Él estaba hablando como Dios. Hoy, 1000 años, mañana 1000 años, después de 2000 años, ¿verdad? ¿En qué tiempo estaba hablando el Señor? En el año aproximadamente el año 30 de nuestro calendario. Dijo, hoy y mañana termino mi obra, 2000 años, porque en el tercer día, el tercer milenio, que ya lo estamos estrenando, llevamos 25 segundos del tercer milenio, entiéndase, el 25 años del tercer milenio, dijo, en el tercer día termino mi obra, ¿verdad? Entonces, hermano, y no eran días literales, ¿por qué? Porque el Señor siguió haciendo curaciones y milagros en días literales, pasaron meses y semanas, no eran literales, estaba hablando como Dios que es. Qué interesante que
pues muchas personas en estos tiempos, pues, es probable que seamos testigos de estos acontecimientos. O es Es muy es muy probable, sí, que seamos probable, la generación sí, que es lo muy hagamos probable ver. también que no nos vaya a tocar. A lo mejor le va a tocar a nuestros hijos. El profeta Oseas, hermano, en el capítulo 6, versículo 2, también lo dice. Dice, tú nos has hecho ver muchos males, pero nos darás vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitarás. Oseas 6:2. Entonces, hermano, ya hay mucha referencia acerca de los 2 días. 2 días en el tercer día. Ahora, en Éxodo, te dije, Éxodo, hermano, 19, déjame corroborar. En veces aviento unas citas aquí y se me confunde la escritura. Sí, es Éxodo 19. Es Éxodo 19, hermano. Versículo, te voy a leer el versículo 7, hermano, y 8. Mira qué interesante. Dice el versículo 7 de Éxodo 19, dice, entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos ellos las palabras que el Señor le había mandado a Moisés, ¿verdad? Y todo el pueblo respondió a una, verso 8, y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras al pueblo. Entonces el Señor, verso 9, le dice a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una espesa nube. Habla de que cierto día el Señor les avisa que iba a bajar del cielo, ¿verdad? Y baja en una nube. Ahorita, si usted es cristiano, aunque sea de un año, usted sabe que la Biblia habla de la venida del Señor que viene, dice, sobre las nubes del cielo. Entonces aquí el Señor promete, Dios le dice a Moisés, yo vengo en una nube. Voy a venir, le dijo el Señor, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Entonces dice que Moisés le refiere las palabras del pueblo al Señor y el Señor le dice a Moisés, versículo 10, ve con el pueblo y santifícalos hoy y mañana. 2 días otra vez, 2 días de Dios. Allá sí eran literales, ¿eh? Uh-huh. Por eso Salomón escribe y dice, lo que ya fue, lo que ya pasó, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue, ya pasó, ya ha sucedido. Esa venida que el Señor desciende a ojos de todo el pueblo. Aquí no hay nada de secreto. A ojos de todo el pueblo. Ahorita lo vamos a ver más abajo. ¿Cuál fue el acontecimiento? No fue de que, ¿verdad? Lo esperaban. ¿Quién no lo esperaba, hermano? El pueblo que no era de Israel. La gente que no sabía nada. Ellos sí no lo esperaban. ¿Por qué? Porque Pablo explica que él no viene en secreto, no viene en misterio. Él dice, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día cuando venga los sorprenda como si fuera un ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas. Los Lo que están en estamos tinieblas, esperando. que es ignorancia, es la gente que no conoce. Cuando Él venga, si viene en este segundo, nosotros nomás vamos a erguir nuestra cabeza y vamos a decir, ya llegó, Él ahí, lo estábamos esperando, ya llegó. Profecía de Isaías. Amén. Pero acá en Éxodo continúo. Éxodo 19 dice, ve con el pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, el bautismo. Laven sus vestimentas, prepárense, santifíquense, importantísimo, 2 días, hoy y mañana. Y estén preparados para el día tercero, versículo 11. Porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. La Biblia dice en los profetas que el Señor va a descender sobre el monte de los olivos. O sea, literalmente va a descender allí. A ojos de todo el pueblo. Por eso la Biblia dice, todo ojo le verá. Dice Apocalipsis 1, aún los que le traspasaron. Eso, hermano, es más literal que nunca. Oye, pero los que le traspasaron, Eran los malos. los romanos. Quiere decir que justos e injustos van a poder. La doctrina falsa del rapto, hermano, es anti-resurrección. Escógela en la Biblia. Si escoges la doctrina del rapto, no cabe la doctrina de la resurrección. Es imposible. No se efectúa. O es una cosa u otra. Y la Biblia habla muchísimo acerca del día de la resurrección, que es el día recién que el Señor llega.
Aquí viene un punto importante. Sí. ¿Por qué muchas iglesias enseñan que los primeros en irse serán los justos si Jesús dijo lo contrario? Es otra equivocación del pueblo que no estudia, hermano. Dice la Biblia que el pueblo pereció por causa de ¿qué? ¿De cantitos? No, por causa de entendimiento en la escritura. ¿Qué tal si vemos Mateo 13:30? Aquí lo tengo ya listo, hermano. Mateo 13:30, mira. Ah, Ahí está. perfecto. Mateo 13, 30, dice el Señor, es la parábola del trigo y la cizaña. Si usted es un cristiano que tiene poco tiempo y también nuestros amigos que Que no conoce. que no conocen la palabra, la escritura, Dios compara a la gente, ¿verdad? Sobre todo en una iglesia, en la iglesia del Señor, con trigo o con cizaña. Los que conocen de campo y de plantitas y de cosecha y de grano, saben, y usted puede, ¿verdad?, averiguar fácilmente, poner una imagen de trigo y la cizaña y son súper similares, son completamente y casi iguales. Alguien tiene que ser súper experto para ver la diferencia al ver una varita, una ramita de trigo o de cizaña. La diferencia es que una tiene fruto. Y el otro La no otra tiene está vacía. nada, no tiene nada. Entonces La pura Dios apariencia. compara a los justos, a sus hijos fieles, con el trigo y la cizaña, con las personas que lucen y parecen como trigo, pero no tienen fruto adentro. Tienen el puro gabazo, están secos. Entonces la parábola del trigo y la cizaña que aparece en Mateo 13:24 habla de esos dos tipos de gente, trigo y cizaña. Y el Señor, ¿verdad? No voy a leerlo todo, pero dice que aunque nosotros como hijos de Dios, yo como pastor y en mi iglesia, en la iglesia del Señor, perdón, que yo estoy ahí pastoreando, aunque yo identifique quién es cizaña, yo no puedo correrlos de la iglesia, no debo, no es mi trabajo hacer esa división y esa separación. Pero sí va a haber una separación y una división el día que viene el Señor. ¿Cuándo es eso? Lo vamos a ver en Apocalipsis ahorita, pero vamos a leer este primero. En Apocalipsis, el capítulo 14, si no me equivoco, habla el Señor que viene el tiempo de la siega. La cosecha final. La cosecha final. Y el dijo juicio. el Señor, dice que un ser le dijo a otro que estaba encima de una nube con una hoz en su mano, dice semejante al Hijo del Hombre, y le dice, mete tu hoz, ojo hermano, no en la iglesia, en toda la tierra. Mete tu hoz sobre la tierra porque la cosecha ya está madura. Mete tu hoz, o sea, haz el corte. El hoz es esa herramienta, ¿verdad? Que hay un dibujito. Creo que le llaman la guadaña, ¿no? La guadaña, la hoz, la verdad, ese palo alto de 2-3 metros con una cuchilla larga para cortar la cosecha de todo tipo. Entonces, mete tu hoz, corta ya, ¿verdad? Entonces, voy a leer, hermano, el versículo que tú decías, Mateo 13, versículo 28. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña, verdad? Porque un enemigo había sembrado. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Satanás. El Señor reprenda. Fue en la noche, él metió ese tipo de gente, ese tipo de cizaña en las iglesias, en las organizaciones, en los trabajos, porque vemos en Apocalipsis, hermano, que es en toda la tierra, no nomás en las iglesias. Ojo, muy importante. Y el verso 29 de Mateo, siempre Mateo 13, el Señor les dice, no arranquen la cizaña. Dios nos prohíbe, a mí, a ti, ¿verdad? Andar juzgando diciendo, ese es cristiano, ese no, ese es trigo, ese es cizaña. Aunque sea cierto, no podemos arrancarla. El Señor les dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella al trigo. Está fácil, hermano. ¿Sabes por qué? Porque si yo identifico una persona o una pareja o una familia que son cizaña, todos, y yo los corro, a lo mejor otra buena familia que son trigo de la iglesia, al ver ese acto, piensan que yo fui malo, fui injusto, y ellos terminan también yéndose. Eso ha pasado. Entonces, arranqué cizaña, yo que no tenía que hacerlo, y ahí se fue una familia que sí eran trigo. Okay. Entonces se corre ese grave riesgo y yo no lo voy a hacer.
Entonces el verso 30, el Señor les dice, o nos dice a nosotros, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta ¿cuándo? Hasta la siega. Es esa cita que vamos a leer en Apocalipsis, hasta el día final de la siega, cuando Cristo mete su hoz en toda la tierra para cortar la cosecha, levantar la cosecha. Apocalipsis 14, 14. Amén. Sí. Ay, hermano, traes buena Biblia. Y al tiempo, dice, y al tiempo de la siega, yo le voy a decir a los segadores, cuando usted lee, hermano, la parábola del trigo y la cizaña, dice que los segadores son los ángeles. Son los que van a recoger lo que Cristo ya cortó. En un campo, yo no soy experto en campo, yo espero que haya gente que es experta en campo, sea caña, lo que sea, ¿verdad? Nomás lo cortan y lo dejan allí y luego hacen manojitos, ¿verdad? Sea paja, sea lo que hayan sembrado, lo dejan por ahí. Entonces después llegan los segadores y los que recogen. Y dice el Señor, y yo le voy a decir a los segadores, recojan primero la cizaña. Esto es importantísimo, hermano, porque muchos creen que hoy viene esa palabra, el primer recogimiento son los de la iglesia del Señor que van a desaparecer, y no es así. Los primeros que recogen los segadores, que son los ángeles, son la cizaña, los perversos, los injustos, los más portados. Versículo. Biblia para eso, pastor. Biblia, aquí la tenemos. Mateo 13, 30. Recoge primero a la cizaña, átala en manojos para quemarla. Muchos dirán, pero es que ahí no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Sí. Pero tenemos que recordar que muchas de las cosas que el Señor reveló fue a través de las parábolas. Sí. ¿Sí? Entonces, esta parábola del trigo y la cizaña encaja perfecto para la segunda venida del Señor. Sí, es indudable, hermano. Mira, te invito a que vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14. 14 de Apocalipsis. 14. Dice, los que tienen Biblia, hermano, sobre todo la Reina Valera 60, que es una de las que yo recomiendo, dice, la tierra es cegada. Ese es el título de Apocalipsis 14. La tierra es cegada. Es el tiempo de la siega. Es un día especial, el cual Dios conoce, que viene. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Una hoz aguda quiere decir filosa, bien filosa. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Dos puntos importantísimos. La hora de cegar ha llegado. Dios tiene su hora, minuto y momento en el cual, en cuanto Él llega en la nube, la hoz llega para la siega. Eso es el corte y el recogimiento, hermano. Por eso, esa palabra, ¿sabías tú, hermano, que en la Biblia Reina Valera, versión antigua, la Biblia que llamaba del oso, yo la tengo en mi casa, de 1569, no se le dice ni siquiera arrebatamiento, se le dice recogimiento? Recogimiento. Sí, porque es lo mismo. Un arrebatamiento, un recogimiento ¿de quién? De los santos del Señor. Pero antes de juntar a los santos, aquí, ¿cuál es el primer recogimiento? Recojan primero la cizaña. Lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Primero se recoge la cizaña. Bueno, entonces, ¿por qué otros hermanos, será que no investigan o se quedan con lo primero que les dijo? Eso es. El arrebatamiento. No, yo me quiero en el arrebatamiento con el Señor, sin saber que el arrebatamiento, usando la parábola, los primeros que se van son los inicuos. Son los inicuos, son la cizaña. La cizaña. La Biblia es clara. Recojan primero. ¿Y después a quién? A los justos. Pero pongan mi trigo en los graneros y pongan en manojos, ¿verdad? A los primeros que arrebataron, que son la cizaña. Déjame termino solamente esa parte, hermano. Y del templo salió otro ángel diciendo al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar había llegado. Número 1, pues la mies de la tierra está madura. La mies.
O sea, lo que sembraron, Sí. lo que sembraron, ¿no? Los campos están maduros. Dime, te hago una pregunta, hermano. ¿No crees que en cuestión de pecado, homosexualismo, drogas, no ha llegado ya a la plenitud de la madurez? O sea, ya no se puede más. Esto es como Sodoma y Gomorra. Ya no se puede más. O sea, ya han llegado al límite. Ya no hay más. Ya no hay más. Han llegado a la cúspide en cuanto a pecado de madurez. Es que habla de que la tierra ya está madura en todos los aspectos. La iglesia, Dios le habla a la iglesia diciendo, el que sea santo, santifíquese. Ya deben de haber llegado a un punto límite. Ya el descontento, la traición, todo ha llegado ya a una madurez que ya se cae de maduro. Todo. En cuestión de la tierra completa, no nomás en la iglesia. Continuamos, hermano, y verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y sigue diciendo el verso 18, dice, hermano, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Gloria al Señor. Ahí se habla de la cosecha o recogimiento, que es el día que el Señor viene. Si tienes otra pregunta, hermano, vamos a pasar a uno de los versículos más usados para apoyar el rapto y les encanta, que es 1 Tesalonicenses 4. A ver. Y vamos a encontrar algo impactante. Yo siempre le pido a las personas, ¿verdad?, que se fijen bien en los tiempos, que se fijen bien en los detalles, hermano, es donde encuentras las grandes revelaciones que Dios te da. Dios te revela su palabra en su misma palabra, ¿verdad? No ocupamos que venga un hombre por ahí que yo traigo la gran revelación y Dios me la reveló a mí para yo dártela a ti. Eso es imposible. Eso ya no se hace. Dios ya no lo hace. Pues que la forma de que el Señor nos hable es por medio de su palabra, y su palabra es la Biblia. Y aunque muchos digan, no, pero es que ese Biblio lo escribieron los hombres, fue manipulada, así haya sido manipulada por 300,000 hombres, es indudable que la Biblia tiene un montón de concordancias y referencias que apoyan un texto y otro, y fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 autores que ni se conocían en diferentes épocas. Es imposible que por más manipulada que esté, tenga esa concordancia. Entonces, eso únicamente indica que este libro es la palabra del Señor. El apóstol Pedro, hermano, nos dice en una de sus cartas, y dice que, hermano, la revelación de la palabra no es por interpretación privada. ¿Qué es lo contrario de privado? Público. Es para todos. Para todos hay acceso. Tú puedes ver algo que Dios te revela a ti y me lo compartes. Y yo lo veo y lo estudiamos. Y si está apoyado por otros versículos de la Biblia, es de dominio público. ¿Por qué Dios ya no le revela algo a un hombre especial para que él se lo transmita a los demás? ¿Por qué? ¿Desde cuándo dejó de hacerlo el Señor? Desde los profetas. Desde su venida. Después de eso. Desde que el Señor apareció, eso se quedó borrado completamente. No más profetas. No más. ¿Dónde dice eso? En Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 del 1 al 3 dice, y Dios habiendo, oye el tiempo que hablamos, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a nuestros padres por los profetas, O sea, pasado. Lo hizo, ya pasó. Dice, ahora, en estos postreros ¿qué son? Últimos. Sí. En estos postreros. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos, los postreros días? Después de la venida del Señor. En Hechos 1, ahí los menciona. Pablo dice, Joel, todos los profetas decían, en los postreros tiempos va a pasar esto. Cuando el primer discurso de Pedro dice, esto lo dijo Joel, que en estos postreros días, o sea, allí empezando la iglesia, con la primera predicación en la cual se bautizaron 3,000 personas en el nombre de Jesucristo, ahí comenzaron los postreros días. Allí, justo, con la primera predicación de la iglesia después de haber recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, allí comenzó la iglesia a predicar lo que dijo el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí comenzaron los postreros días.
Ahora, por eso Hebreos 1, del 1 al 3 dice, en estos postreros días, ahora nos habla por medio del Hijo. Si yo quiero que el Hijo me hable, ¿qué te voy a hacer? Aquí quedaron los escritos del Hijo de Dios, de Jesucristo, que es el Dios en carne. Por Sí. medio de la Biblia, por medio... Aquí está. Aquí está. Aquí está el Hijo. Amén, hermano, de lo que hemos estado hablando. Vamos a las cartas a Tesalónica. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 1. Dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Qué es primero? La venida, después la reunión. Sí. Este versículo, hermano, en los 80s, por una iglesia muy popular, muy creyente en el rapto, que esta doctrina del rapto, que la inventó porque es un invento, este hombre llamado, apellidado, ¿cómo? Darby, creador del dispensacionalismo, la hizo realmente popular por casi 70 años, el creador de la Biblia de notas Scofield. Se llamaba, bueno, no me acuerdo, nombre raro que tiene, Scofield. Y esa Biblia era muy popular y se basaron los enseñadores que poco y nada se preparaban en los estudios bíblicos, lo que hacían nomás copiar las notas de Scofield para predicárselas al pueblo como si fuera una verdad, y era una total mentira. Y recuerdo este versículo porque este versículo, muchos de ellos se atrevieron a decir que aquí el apóstol Pablo se equivocó, que era primero nuestra reunión con Él y después la venida. Porque eso creen los creyentes en el rapto, que primero es nuestra reunión con Él, que de paso lo digo, hermano, que esta misma Biblia que yo uso es la Biblia Reina Valera 1960, la versión antigua, no dice nuestra reunión, dice y nuestro recogimiento a Él o con Él. Habla del recogimiento, que es llamado el arrebatamiento, es lo mismo. Entonces por eso decían que se equivocó Pablo. ¿Cómo se va a equivocar Pablo? Si Pablo dijo, si alguno se cree espiritual, eso lo dice a los Corintios, si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que yo escribo son también mandamientos del Señor. Hermano, ¿qué profeta o qué apóstol se atrevió a decir eso? Solamente alguien que estuvo cara a cara con el Señor, que se le apareció el Señor al apóstol Pablo no una, sino 2 veces, él lo dice. Entonces, hermano, a él le dio toda la revelación y él, por eso Pablo cargaba con un aguijón tremendo en su cuerpo. Dijo, para que la excelencia de las grandes revelaciones que él me ha dado, digo, no me no se envanezca, pues, ¿verdad? Tanta sabiduría que él tenía, me fue dado un aguijón enviado por el Señor. Entonces, hermano, ¿cómo se va a equivocar Pablo? Si era Cristo hablando por su boca. Es primero la venida y después nuestro recogimiento. Inmediatamente. Ahorita con lo que acaba de decir, me gustaría agregar 2 versículos. Sí. Que habla sobre que los justos o los salvos o los buenos, si le quiere decir, van a estar presentes hasta la venida del Señor. Eso quiere decir, porque él dice, no, es que yo voy a ser salvo y yo no voy a estar en la tribulación, yo no voy a pasar la tribulación, es lo que dicen ellos. Yo tampoco quisiera. Pues sí, todos quisiéramos, ¿no? Pero ¿qué mérito habría entonces si solamente por haber ido los domingos a la iglesia, ya por eso voy a ser salvo? ¿Qué mérito tendríamos ante nuestros hermanos cristianos que fueron apedreados, hermanos cristianos que defendieron el nombre de Jesucristo? Entonces, ¿qué mérito tendríamos nosotros simplemente nomás? ¿En qué somos mejores que ellos? Exacto, ¿en qué estamos mejores? Nomás porque espiritualmente hablando. Porque vamos el domingo a una iglesia a 4 paredes. Peores. Somos más parecidos a la iglesia de la Odisea que a la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida de Filadelfia, amorosa. Para esos hermanos que piensan, yo me voy primero, aquí les van 2 versículos de la Biblia que nos dicen
que estaremos aquí hasta la venida del Señor. Entonces, el primero sería Mateo 24:13. Sí. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice a la mitad, antes de, hasta el fin, dice. Ok. El segundo es Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí me gustaría hacer hincapié en lo que dijo usted, que todo es tipo y figura. Cuando Todo fueron tipo y las figura. plagas, ¿qué pasó con los cristianos? ¿Fueron arrebatados? Eso te iba a confirmar ahorita. Más bien a Me adelanté. recomprobar. Me adelanté No, entonces. está bien. Está bien. Qué bueno, hermano. Qué bueno, estamos en el mismo canal. Entonces, a la misma línea. Vamos a tomar como base el primer versículo que yo leí. Sí. Salomón. Lo que qué, Lo que ya fue, lo que ha de ser, ya fue. ha de ser ya. Y lo que ha de ser en el futuro, lo que ha de ser, fue ya. O sea, ya pasó. Es lo mismo. Lo mismo. Ahora, en cuanto al transitar del pueblo de Dios en la tierra hasta la venida del Señor, ya pasó. ¿En dónde? En el Éxodo. El pueblo de Dios, cuando salen de Egipto, ¿hacia dónde van? Camino en desierto hacia la tierra prometida, ¿verdad? Ese es el transcurso y el fin. Había punto de partida, trayecto y punto de llegada, ¿verdad? Su destino final, digamos, que era entrar a Canaán, la tierra prometida. Nosotros es exactamente lo mismo. Estamos saliendo de Egipto, que es Egipto, es el mundo. Egipto es esclavitud, Egipto es ignorancia, Egipto, vamos en el trayecto. ¿Y a dónde vamos? Hacia la tierra prometida, ¿no? La Nueva Jerusalén, la salvación, llámele como guste. Ahora, el pueblo de Dios allá, en Éxodo, ¿qué pasó? ¿Cuántas plagas cayeron? 10 plagas. Apocalipsis habla de ¿cuántas plagas? De 10 plagas. Primero 7 y luego 3, son 10 en total. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios cuando cayeron las plagas? Ahí mismo. Se En medio de los raptaron antes para que no padecieran las plagas. No, en sus casas. Estaban ahí. Ahora, otra pregunta. ¿Padecieron ellos las plagas? ¿Les cayeron encima? Para nada. No, pero ahí estaban ellos. No fueron. Tú usaste un texto, hermano, que el Señor, Juan 17. Juan 17, en su oración, echa por tierra, hermano, el rapto. No te pido que los saques del mundo. El rapto es, llega el Señor antes de las plagas, la tercera guerra mundial. Ahí meten todo, ¿eh? Israel, por supuesto, por perversos, entre comillas, perdón. Allí están la cizaña, los cristianos medio así, medio zancochados, se quedan también a padecer las plagas, tribulación, tercera guerra mundial, todo el caos, el hambre. Oye, y la iglesia, la bien portada, la que no comete errores, estoy siendo irónico, la saca del mundo por 7 años para después de 7 años bajar con el Señor ya a la segunda venida, que ya serían 3 venidas. ¿De dónde sacas en la Biblia 3 venidas? No, pues no. Porque el venir, hoy mi palabra, el venir por la iglesia, aunque sea en secreto y aunque esté detrás de una nube que nadie lo vio, fue un rapto secreto. Los que usan la palabra rapto secreto, se roba o rapta a la iglesia, se los lleva por 7 años. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el día de su venida no la saben ni los ángeles. ¿Y sabes quién sí se entera del día exacto de su venida? Los acochados hermanos de las iglesias que se quedaron aquí a sufrir. Porque en el momento en que digamos noviembre 10 del 2025 ocurre el rapto, ¿tú crees que la gente no sabe que en todo el mundo desaparecen millones de gente? ¿Cómo no se van a enterar, Dios mío? Eso saldría en la noticia en internet, en las redes sociales al siguiente día. Desaparecieron millones, ¿sí o no? ¿No desaparecían millones de bebés y todo? Pues la propaganda que hacen para la película. Propaganda. Ok. Desaparecen, digamos una fecha ficticia. Noviembre 10, 2025, ¿verdad? Ay, ya estamos en mañana. No, es agosto. Ok, desaparecen en el rapto. Ellos dicen que el rapto, allá arriba en los cielos, las bodas del Cordero, dura exactamente 7 años. Entonces, ¿sabes cuándo viene Cristo? Tú y yo ya sabemos. Pues después de... En el 7 años después, en el 2032, noviembre 10, exactamente, tiene que llegar todo.
Eso es ridículo bíblicamente. Como los perversos que van a quedarse aquí a las plagas a sufrir, porque fueron medio cristianos, fueron malos, fueron perversos junto con la cizaña, ¿cómo van a saber el día y la hora que viene el Señor en su venida? Si la Biblia dice que nadie lo sabe. Eso sería como revelar la fecha exacta. Revelar la fecha, lo cual es ridículo. Según las escrituras, eso no es. Porque del rapto, el día de la desaparición, cuéntale 7 años exactos después. Y ya tienes la fecha. Ya tienes la fecha de la venida. ¿Ya ves qué ridículo es? Entonces, el rapto es, bueno, yo no diría que es diabólico, pero es súper ignorante. Es ignorante para la gente que no estudia. Ahora, hermano, lo que decíamos aquí en la segunda carta, ¿verdad? Que dice en cuanto a la venida del Señor y nuestro recogimiento a Él. Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, verso 1. Recomiendo que busquen, ¿verdad? Ahora tenemos la herramienta del Google. Ahí ven la Biblia Reina Valera versión antigua. Ahí dice nuestro recogimiento, que ese es el arrebatamiento. Eso que va a O decir lo que de... muchos se conoce como el rapto. Ahora vamos a leer el pasaje más largo y más central que ellos defienden, donde ellos creen que aparece el arrebatamiento. Una página atrás, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, dice así, capítulo 4. Dice, tampoco, hermano, queremos que ignoren acerca de los que duermen o los que ya murieron en Cristo. La Biblia les llama a los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ok? Dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos vamos a adelantar a ellos. Aquí nos explica enseguida que el mismo día, en el mismo momento, los recién resucitados, junto con los que estén o estemos vivos en el momento de la venida, dice, no nos los vamos a adelantar. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ojo, trompeta de Dios, es muy importante esto, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, la resurrección. Primero tienen que resucitar porque están muertos, tienen que su espíritu levantar su cuerpo. Luego nosotros, verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado ¿qué? Con vida, porque el Señor va a venir y va a encontrar a muchos miles, o por no decir millones, con vida, que no les va a tocar la experiencia de la muerte primera, que es la muerte, la separación de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que recién acaban de resucitar, un muerto que tenía 1600 años de muerto. Entonces, imagínese qué impresión poder ver a esas personas que ya murieron. Bueno, simplemente qué impresión poder ver al Señor. Sí. Pero ahí está diciendo que seríamos, o en el caso que estuviéramos vivos, serían las personas que están vivas más los que despertaron. Amén. Los que resucitaron. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el alto el fuego. ¿Para qué? Recibir. ¿Qué quiere decir esto? No nos vamos a ir 7 años a ningún lado. Ahora les tengo noticias. En el versículo 13 que empezamos a leer, este pasaje que acabo de leer, que es el más principal para ellos como una arma para asegurar que hay un rapto inexistente en la Biblia, ahí viene un título. El título de ese pasaje se llama La venida del Señor, no se llama el rapto secreto. Todo lo que leímos ahorita habla detalladamente del día de la venida del Señor, no del día del arrebatamiento. Que acá lo menciona, ¿por qué? Porque el día del arrebatamiento es el mismo día de la venida del Señor. Es el mismo día. No puede ser que primero arrebatado y luego viene, es todo en el mismo episodio. Pastor, pero entonces, ¿cómo dice la Biblia que nosotros descendemos con él? Bien fácil. Aquí lo acaba de mencionar. Dice que el Señor viene en las nubes, trae los espíritus de los eso habla en Hebreos capítulo 12. Dice que ya están con él los espíritus de los justos hechos perfectos, los que murieron, hermano,
los de las almas que están debajo del altar de Dios, que le dicen: ¿hasta cuándo, Señor justo, Dios y verdadero, vas a vengar nuestra sangre de los que nos mataron en la tierra? Ellos saben que están muertos, ellos saben que están con el Señor. No es lo mismo, no están allí, ¿verdad?, que ya acabó todo. No, están listos para decir: Señor, ¿cuándo nos vamos a la tierra? Por eso es que el Señor dice que Él traerá, Dios con Jesús, a los que durmieron con Él, con el Señor, durmieron en el Señor, en su camino se refiere. Los va a traer, ¿para qué? Para levantar su cuerpo que está aquí en el polvo, en la tierra, para ser recompensados, y otros para ser juzgados. Entonces, ¿cuándo sucede eso? El mismo día de la venida. ¿Dónde está eso, hermano? Isaías 26, tenemos otra gran referencia de que el Señor habla ahí, una profecía que dice: la tierra ya no los va a cubrir más a sus muertos. Dice: tus cadáveres van a resucitar. Cuando el Señor va a abrir su boca poderosa y santa el día de la venida, diciendo: despertad, moradores del polvo. Eso dice Isaías 26. No recuerdo el versículo. Dice: ustedes estaban como hortalizas. Las hortalizas, hermanos, son las zanahorias, las papas, todo fruto que se da abajo de la tierra son las hortalizas. Dice que ya no van a estar cubiertas, ya van a salir, porque había algo precioso, valioso allí, escondido por la tierra. Dice que la tierra ya no va a encubrir su sangre, van a salir. Es la resurrección. ¿Cuándo? El mismo día. El día de su venida es el día de la resurrección. Pastor, pero ¿cómo dice que vamos a bajar? Ah, bien fácil. Porque nosotros vamos a salir, dice que en el aire, a recibirlo en las nubes. A recibirlo. Vamos a tener esa capacidad. Hace rato, hermano, yo toqué la puerta de tu casa, ¿y tú a qué saliste? A recibirlo. Saliste a recibirme. ¿Qué es re? Re es volver en griego. De allí entramos para adentro, porque tú nomás saliste a recibirme. No nos fuimos 7 años a ningún lado. Tú saliste a recibirme. Ah, llegó el pastor, salí a recibirlo. ¿Qué quiere decir? Re es volver. Nomás lo salí. Qué bueno que llegó. ¿Cómo está todo? Un saludo y regresamos. Nosotros en las nubes vamos a recibirlo. ¿Y regresamos a qué? Vamos a bajar junto con él. Ya no en Washington DC, ya no en Egipto, no en México, en el Monte de los Olivos. Junto con él. ¿Y viene a qué? Viene juicio, viene a galardones, viene a establecer la nueva Jerusalén, viene a establecer su reinado de 1000 años. Nosotros, porque tenemos suerte de vivir ese tiempo, no, sería injusto. Junto con los recién resucitados, fieles al Señor, su iglesia de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de todas las edades. De todas las edades. Muy bien. ¿Cómo podríamos identificar una falsa esperanza sobre el fin de los tiempos? Por ejemplo, pues justamente esto, lo que la gente cree que, no, pues es que yo me voy a ir con el Señor, yo no voy a pasar tribulación. ¿Cómo podríamos identificar que eso no está acorde con lo que dice la palabra? Yo podría, hermano, contestar eso con Biblia, obviamente, ¿verdad? Porque aquí no se trata de que yo creo, yo pienso que le hagan así, y yo me imagino, ¿verdad? Y yo siento. Gálatas 1. No. Nosotros, hermano, tenemos que estar fundados en la palabra. Dice la palabra de Dios: si alguno hable conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios. Yo, mi humilde opinión, que está en el libro de los Hechos, es que esta generación de cristianos se vuelvan como los de Berea, los bereanos, los hermanos de Berea. Dice la Biblia que llegara quien llegara a predicar, ese mismo día, esa misma noche, iban todos a comprobar en las escrituras, a ver si lo que les habían hablado era palabra de Dios o no, a ver si estaba escrito. Tenemos que tener el fundamento. Dice el Señor: el fundamento está puesto, el cual es Jesucristo como piedra principal, pero nuestra gran base del fundamento son apóstoles y profetas, ¿verdad? Siendo la principal piedra Jesucristo el Señor, Jesucristo mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué llamado podría hacer usted a esas personas, a los creyentes,
que confían en el rapto previo. ¿Qué les podría decir? Que se documenten más, que es una doctrina de engaño, que es antibíblica. No hay otro versículo que no leímos, es ese versículo que dice: dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro será dejado, ¿verdad? Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Eso no te explica absolutamente nada. El primero que fue tomado, sea el esposo, sea la esposa, sea quien sea, ¿verdad? Los dos que estaban trabajando eran dos amigas, dos empleadas, una es tomada, otra. La primera que es tomada fue cizaña. No es al revés. El primero que fue tomado, no, desapareció la esposa. Entonces el día fue cizaña, no era trigo. Que nos enteremos de que desapareció medio pueblo. Respira a gusto, qué bueno que te dejaron. La película tan popular, Left Behind en inglés, Los Dejados Atrás, que se hizo popular desde los 90s, creo. Tiene 30 años ya, hermano. Left Behind, de un tipo llamado Tim LaHaye, creo, si no estoy mal. Tim LaHaye escribió un libro, después hicieron película, y la gente se cree más en las películas que en lo que dice la Biblia. No crean tanto en las películas, hermano. Usted puede ver una película de la crucifixión, donde Cristo está clavado y con un hilito de sangre aquí por un lado, bien maquillado. Eso es mentira total. La Biblia dice que su rostro fue completamente desfigurado. Eso ni siquiera pudiera aparecer en las cámaras. Entonces no podemos darle crédito a las películas conforme... Si le damos crédito a las películas, la última película seria de Noé, de un actor muy famoso llamado Russell, creo, el que hizo de Gladiador, es el que hace la película. Él es el protagonista de Noé. En la película, está construyendo el arca, y en el arca salen un montón de niños ahí. No había niños en el arca, no había niños ni niñas. Nomás eran las 8 personas. Habían 8 adultos nomás. Ahora, cuando él ya se le acaba el tiempo, salen un montón de robots de piedra ayudándole a hacer el arca, paz de Cristo. Eso es bíblico. No estoy mintiendo. Bueno, le iba a decir: vea la película, mejor ni la vea, nomás lea el resumen. Eso no es bíblico, eso es ridículo. No podemos basar nuestra Biblia en lo que vemos en las películas. Para reforzar lo que dijo ahorita sobre de dónde viene esta idea de la pre-tribulación o del rapto, sí. Esa enseñanza no fue... esa doctrina no fue enseñada por la iglesia primitiva. En ninguna parte podemos encontrar algo de eso. Pero lo que estaba diciendo usted de esta persona, Derby, se popularizó en el siglo XIX a través de John Nelson Derby y fue ampliamente difundida por la Biblia de Scofield, como dijo usted. Entonces, aunque es popular en muchas iglesias evangélicas, no quiere decir que es sana doctrina. No es algo que encontremos en la Biblia como lo que acabamos de leer ahorita. Todos los versículos que usamos ahorita que les compartimos, ahí claramente nos está diciendo que no es de esa manera. Ahorita le comenté sobre Gálatas 1, sí, del 8 al 9. Cuando nos enteramos de este tipo de doctrinas, o que Gálatas nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que ya se ha anunciado, sea anatema. Entonces, no creamos, bueno, ojalá que cuando dicen que tenemos que suavizar el evangelio para que la gente no se ofenda, eso está mal. Yo creo que el evangelio o la palabra es tal cual es. Si tienes que suavizarla para que la gente no se ofenda, pues uno cae en el error. Entonces lo importante aquí es no interpretarla, sino entenderla. A no me quiero contradecir. Sí. Poner atención a lo que nos está diciendo. Si lo quieren ver literalmente nos está diciendo que no hay un arrebatamiento previo a la venida del Señor. Claves para entender la Biblia, hermano, es mirar bien, ¿verdad?, los tiempos de los verbos. Eso ayuda mucho.
mirar bien también quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo y por qué se lo dijo, o sea, cuál fue el motivo. De ahí salen muchas doctrinas extrañas, unas doctrinas que han perdurado décadas creyendo que son. Te voy a poner un ejemplo. Hechos capítulo 16, si no me equivoco, Pablo y Silas encerrados en prisión con el carcelero. Con el carcelero. Hay un terremoto, el carcelero se hace bolas, se quiso matar. Cuando vio que hubo un terremoto, se abrieron las celdas, las puertas, pensó que habían huido todos y él se iba a matar. Y Pablo le grita: no te hagas daño, estamos todos aquí. El hermano agarra luz, eso es simbólico también, ¿verdad? Para nosotros en nuestro tiempo. Toma luz, se va para adentro y les hace una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ese versículo les encanta a las iglesias, sobre todo en las campañas, para decir: levanta la mano, ¿quién cree en el Señor Jesucristo? Ahorita no nomás eres salvo tú, sino toda tu casa. El Señor te lo está prometiendo. El Señor no le prometió eso a nadie. Al único que se lo prometió el Espíritu Santo por boca de Pablo fue a quién, al carcelero. Por eso tienes que ver qué dice y a quién se lo dijo y por qué. Es un ejemplo perfecto para... ¿Cuándo se cumplió al carcelero eso? Esa noche. Tú sigue leyendo abajo que esa noche iban a tener velorio y lo que hubo fue salvación, porque el carcelero se los lleva a su casa, las mismas heridas que él les hizo se las curó y Pablo les predicó a todos allí y dice que esa noche se bautizó él con todos los de su casa. Entonces se cumplió de que si crees en el Señor va a ser salvo tú y toda tu casa. Esa noche se le cumplió a él, pero no es una base para que yo saque ese versículo y se lo presente a cualquiera, porque el día que no se le cumpla y parte de su familia o nadie de su familia se salve, va a ser son mentiras. Mentira el pastor y más mentirosa la Biblia, la palabra de Dios, porque a mí me prometieron y no me cumplieron. No, Dios no te prometió eso. Así es, hermano. Entonces es importante lo que acaba de decir, porque ahí claramente está diciendo que será salvo él y toda su casa, pero hay un detrás de cómo sucedieron las cosas y cómo llegaron a ser salvos todos ellos. No es que nada más por haber aceptado él, ya automáticamente la familia entera se salvó. Para eso tuvieron que haber escuchado a Pablo primero, ¿no? Automático, les presentó la palabra de Dios, creyeron, y la Biblia dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y ahí se cumplieron esa noche las dos cosas. Él no fue salvo solo por creer. Dice la Biblia que él y los suyos se bautizaron esa misma noche. Si no estoy mal, creo que es Hechos 16. Bien. Quiero, hermano, si me permites, usar un par de minutos para hablar de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, hermano, el tema de allí, ¿cuál crees que es? El tema del capítulo, si no estoy seguro, es el más largo de la carta a los Corintios, 58 versículos. Pablo los usa para hablar del grandísimo tema de la resurrección de los muertos. Capítulo 15. Ahora, capítulo 15, fíjate cómo empieza el primer versículo, aunque me voy a brincar hasta el 50. Pero el versículo 1 dice: además les declaro, hermanos. Corintios era la iglesia, aunque había unos medio mal portadillos, era la iglesia del Señor. Les escribe a la iglesia, los salvos, ya estarán bautizados. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual ustedes están perseverando, por el cual asimismo, si retienen, es un versículo condicionado, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Y si no hacen todo esto, creísteis en vano. ¿Qué te parece? Yo todavía creyendo que la salvación no se pierde. Aquí Pablo claramente les da una advertencia grandísima. Ese evangelio que no conocían, yo se los di a conocer. Ese evangelio, más les vale que estén perseverando en él, que lo crean, que lo vivan y que lo retengan. Si hacen eso, son salvos. Y luego dice: y si no hacen eso, creísteis en vano. Perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. Hermano, voy a leer ahorita lo que dije, 1 Corintios 15 del 50 al 48, por ahí en adelante. Pero si pierdo esto que voy a decir, ya no lo recordé en este estudio, hermano.
es acerca de, hemos hablado, hermano, de la iglesia, ¿verdad? Los que salen de Egipto, los únicos que tuvieron derecho de salir a comenzar el camino, en el camino, rumbo a la tierra prometida, son los que marcaron sus casas ¿con qué? Con la sangre del La cordero. sangre del cordero. Al comenzar a salir, hermano, dice la Biblia que ellos fueron bautizados abajo de la nube. Fueron bautizados, tenían la sangre de Cristo, bautizados, y esos mismos, o la gran mayoría, no puedo decir la gran mayoría, una gran parte de esos mismos, hermano, dice la Biblia que se fueron al infierno. ¿Por qué? Se pierde, no se pierde la salvación entonces. Entonces, Ya tenían la sangre de Cristo, habían sido escogidos, habían sido llamados, comenzaron el transcurso, salieron de Egipto, fueron bautizados y se fueron al infierno. no perseveraron, como digo. Lo que estamos leyendo, por eso me acordé. No perseveraron, fueron rebeldes. El pastor que está diciendo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y se rebelaron 3 grandes personajes, Coré, Datán y Abiram. No eran él y sus familias, ellos 3. Eran, cada uno comandaba un gran grupo. Habían salido entre 1 millón y 2 millones de ahí. Entonces ellos juntaron su buen grupo de gente, algunos cientos, para rebelarse en contra de todo lo que decía Moisés. La Biblia dice que Coré lo contradecía. Vamos para allá, él decía, para allá, ¿por qué? Ya nos vamos a levantar otra vez, campamento. Todo lo contradecía, y él manejaba un gran grupo de gente. Cuando se rebelaron y Moisés dijo, háganse a la derecha y a la izquierda, ya los que quieran seguir a Dios y los que no. Y dijo Moisés, si estos hombres hoy van a morir como cualquier hombre muere, normalmente, ¿cómo muere? Pues un desmayo, de un accidente, dice, pero si mueren de una manera catastróficamente especial que nunca se ha mirado, dice, sabrán que Dios es el que ha hablado y Dios es serio. Y dice que se abre la tierra debajo de ellos y se los tragó y descendieron vivos hasta el fondo del infierno, es el Seol. Eso es para los que no creen que hay infierno. Bien. ¿Eran bautizados? Sí. ¿Tenían la sangre de Cristo? Sí. Fueron escogidos, llamados, comenzaban a caminar y se fueron al infierno. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Hay alguien que reta, ¿por cuántos pecados ocupo para hacerlas? No, ellos, si se los contamos, fueron varios, pero se fueron al infierno. Hermano, ¿tienes una pregunta o voy a Corintios 15? No, adelante. Hermano, para ir cerrando el tema de la venida y el arrebatamiento. Digo, no la podemos ver en 1 o 2 horas, ¿verdad? Es imposible. Pero Estamos analizando 2 o 3 veamos si la gente comenta o tiene dudas, o tal vez hagamos una segunda parte y continuemos. Sí. Yo leí solamente el primer versículo de Corintios 15. Pablo aclarando que el evangelio que tienes, el que se te predicó, el que creíste, el que recibiste, si retienes la palabra hasta el fin, si la guardas, la practicas, dice, vas a ser salvo. Y si no, dice Pablo, creíste en vano. Ah, creí en vano, no me salvo. Entonces el creer no es suficiente, ¿verdad? Ahí lo aclara. Creíste en vano. Sí, soy creyente. Creer en el primer paso, ¿no? Pero si no soy practicante, Sí. es la fe que habla Santiago, tu fe sin obras. Dice, no me la enseñes, muéstrame tus obras por medio de tu fe. ¿Cuánta gente en el mundo dice yo creo en Dios? Pues sí, hasta los diablos. Hasta el diablo, hasta Creen Satanás. y no se creen. van a salvar los diablos. Nomás por creer, no. Ok. 1 Corintios, hermano, capítulo. ¿Cuál es el tema aquí? La resurrección de los muertos. Capítulo 15. Lo tengo que remarcar cada rato, ¿verdad? Dice, hermano, por ahí, el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y de paso lo digo con mucho respeto, pues nuestros amigos católicos que nos han de escuchar, un papa en 1950 decretó que la Virgen María se había ido al cielo en cuerpo y alma. Según este versículo es imposible, porque la Biblia dice que en cuerpo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden entrar. Alguien de carne y hueso. Elías, que no murió y fue llevado vivo, fue transformado en el aire. Su cuerpo fue transformado en un cuerpo incorruptible para tener derecho y acceso para entrar. Pastor, ¿y qué base tiene en eso? Que Elías todavía está vivo. Y cuando fue llevado al cielo, dijo un pastor en un carro de fuego, es porque ese pastor no lee bien la Biblia.
El carro de fuego solamente lo dividió de Eliseo y el que se lo llevó al cielo subió en un torbellino, en un remolino, en un tornillo. Así dice la Biblia. No fue llevado en un carro de fuego, ¿verdad? Hay hasta dibujitos que van en un carro así, una carroza así como de oro, y un carro de caballos prendidos en llamas. No, son gente que no lee la Biblia, no estudia la Biblia, ¿verdad? Entonces, decimos esto, dice el verso 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Hablaba de Elías, que cómo sé que su cuerpo fue transformado, porque él fue llevado en un torbellino al cielo, ¿verdad? En un remolino, y él era aproximadamente 700, 800 años antes del nacimiento de Cristo. Cuando Cristo nace, lleva el Señor 30 años de cumplido en su ministerio, manda a llamar a Moisés y a Elías vivo, un Elías que estaba ya con el Señor, con su cuerpo transformado, y no llegó un anciano, ¿verdad?, cayéndose de 800 años de edad, no, llegó un hombre firme, lo reconocieron que era Elías, y ahí aparece. ¿Por qué? Porque ya tenía su cuerpo, que su cuerpo ya no sufría, hermano, edad, enfermedades. Lo reconocieron sin haberlo conocido. Sin haberlo conocido. Ok. Entonces es un pequeño punto solamente, ¿verdad? Por esto. El verso 51. He aquí les digo un misterio, dice el apóstol Pablo. Un misterio. No todos moriremos o dormiremos. Recuerden que acabamos de leer 1 Tesalonicenses 4, cuando habla de dormir. Habla de los que durmieron en Cristo, ¿verdad? No todos dormiremos o moriremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Qué sería lo que pasó con Elías? Lo que estamos explicando, sí. Dice el apóstol Pablo, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los entendidos dicen que un abrir y cerrar de ojos, dicen que yo los abro y los cierro cada rato, dicen que toma una fracción de segundo, no sé, yo no recuerdo ahorita, no voy a echar mentira la cifra, pero dice que es la parte de un segundo, ni siquiera es un segundo abrir y cerrar de ojos, un parpadeo, un pestañeo, un abrir, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Lo que acabamos de leer en Tesalonicenses habla de una trompeta. Aquí dice cuál, a la final trompeta. Esto va a suceder, este misterio va a suceder a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Es exactamente, con otras palabras, la parte que habla Tesalonicenses 4, cuando dice, los muertos resucitarán primero y luego nosotros, junto con ellos, transformados en el aire, vamos a recibir al Señor. Ok, dice, y nosotros seremos transformados, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, hablando de nuestro cuerpo, porque el tema es la resurrección de los muertos. Y esto mortal se vista de, fíjate, la parte de la transformación, lo mortal, lo que se enferma, lo que se degenera, lo que se arruga, dice, se vista de inmortalidad. Se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Cristo diciéndole una pregunta a la muerte, muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Quedaste en ridículo. No hay más sepulcro para los hijos de Dios, ya no lo ocupan, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, hermano, he aquí los digo un misterio, ¿verdad? A la final trompeta, aquí aclara, a la final trompeta. No dice al final de una trompeta, a la final trompeta. La última. La última. Apocalipsis habla de 7 trompetas. Te digo algo, hermano, para la Santa Iglesia que cree que va a ser raptada antes. Dice, los primeros 1, 2, 3 toques de trompeta y son catastróficos. Son de plagas, son de muerte, son de hambre, son de escasez. Los otros 3, para completar 6, son cósmicos, más terribles. Cósmicos, terribles. ¿Y sabes dónde va a estar la iglesia? Aquí. La iglesia se va con el Señor a recibirlo, no a un rapto secreto. Se va nomás a recibirlo en el aire hasta el toque de la 7ª trompeta, cuando los muertos resucitan. Pero hasta el toque de la 7ª. Mientras tanto, los otros 6, ¿dónde están? ¿Aquí en la tierra? Aquí en la tierra, echando maromas,
Unos sí muertos físicamente, otros no, otros batallando, otros aguantando, porque el que persevera hasta el fin, no en una playa con un coco, no, eso es fácil. El que persevera hasta el fin, hermano, en medio de tribulación, cuando los anden buscando como en China, escondidos en barracas, que cantan sus cantos con la mente porque no pueden hacer ruido, porque si hacen ruido los descubren y los meten a la cárcel o los matan. Ahí es cuando, hermano, se cumple la Biblia, en esa época romana, cuando los emperadores, nomás por saber que son cristianos, los mandaban al Coliseo a morir con las fieras hambrientas. Por eso se escribió ese texto Pablo a los romanos cuando les dijo, y será que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Oye, era en ese tiempo. Si alguien se para en una esquina diciendo, el Señor es mi Dios, el Señor Jesucristo, era cuestión de muerte. No ahorita. Por eso piensan que las iglesias, levante su mano, repite conmigo, ¿verdad? El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. No, no se trata de eso, hermano. Es mucho más. Hermano, si me permite, si tenemos tiempo, última prueba para lo que acabamos de leer en el 51-52. Y aquí les digo un misterio. Y habla el misterio de la séptima trompeta. Vámonos rápido, hermano. Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 y 11. Apocalipsis 10 y 11. En el nombre del Señor. Esperamos que nuestros amigos y hermanos que han de escuchar este estudio traten de hilarlo, ¿verdad? Conectarlo todo. Y vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 10. Versículo 6. 10, 6 y 7. Dice Apocalipsis 10, 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Se acaba el tiempo. El tiempo ya no es más. Se acaba el tiempo entonces, pastor. Hermano, se acaba el tiempo. Y yo sé que tenemos con nuestra audiencia y amigos ese tema pendiente del tiempo, ¿verdad? El cronos de Dios, el kairos, el cronos, el kairos de Dios más bien, el cronos del hombre. Entonces, aquí habla el ángel en el 6 diciendo, el tiempo no será más. Ojo. Y en el verso 7, Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, con trompeta de Dios, la séptima, Pablo dice, la última, el misterio de Dios se va a consumar. ¿Cuál misterio? Pablo dijo, 1 Corintios 15, aquí les digo un misterio. Y aquí dice que el misterio de Dios se va a consumar, como él se lo anunció a sus siervos y a los profetas. Ahora, ¿cuál es ese misterio? Comienza Apocalipsis capítulo 11, donde habla de los dos testigos, los dos ungidos, los dos hijos de aceite, dice la versión antigua, los dos olivos que están delante de Dios en toda la tierra, los dos candeleros. Es Israel y es la iglesia. Eso les recomiendo que vean el estudio, ¿así se llama, los dos olivos? Sí, ya lo pusimos. Ya lo pusimos, los dos olivos se los recomendamos para que entienda bíblicamente quiénes son los dos olivos. Y ese misterio, hermano, aquí sí que aparece, no el rapto, aparece el arrebatamiento. Aquí sí en el capítulo 11 apenas. No está el rapto en el capítulo 3 de Apocalipsis, está en el 11. Dice el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del mar hace guerra con ellos y los vence y los mata físicamente. A esos dos pueblos. Verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. El verso 12 está el arrebatamiento y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Ese es el verdadero arrebatamiento cumplido en Apocalipsis. ¿Cuándo es? Hasta después del toque de la séptima trompeta, cuando aparece el Señor. El Señor, eso está también en el hermano, es que hay tanta referencia. Mateo 24 habla en el verso 31. De hecho quería decir habla después de todas las guerras, terremotos, volcanes y cuánta cosa se está presentando ahorita.
Dice, entonces, verso 31, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Para ese entonces, hermano, el ángel apenas está tocando la séptima trompeta. Muy bien. Anunciando ya la venida. Ahorita que mencionó lo de Mateo 24, Sí, yo quería recomendar a la audiencia que se enfoquen en estudiar Mateo 13, Mateo 24 y Apocalipsis, porque estos tres se complementan y así muestran como un orden de los eventos y así evitan tener interpretaciones aisladas o confusas. Y la siguiente recomendación es que pues que se preparen a permanecer fieles, tratando de resistir y ser fieles hasta el fin, porque aquí les voy a mencionar lo que dice Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces eso nos alienta a que tengamos esperanza en que si el Señor venció al mundo, nosotros podemos hacerlo también. Simplemente hay que permanecer en su palabra y tratar de aguantar, de aguantar básicamente, porque va a venir mucha tribulación. Pastor, ¿algo que le gustaría agregar? Ya para finalizar, hermano, una recomendación a nuestra audiencia, como dices tú, amigos, hermanos que nos escuchan, nos han de escuchar. La Biblia habla de que una vez unas personas, creo que eran unos griegos, fueron a buscar a Jesús en un lugar. Y el texto puede ser ya, hermano, escrito para nosotros, como tipo y figura. Y dice la Biblia, y como Jesús no estaba ahí donde lo fueron a buscar, se fueron de ahí. Y fueron a otro lado, le dijeron, ya está. Y fueron a buscar al otro lado, dice, y la Biblia, y como no lo encontraron y Jesús no estaba ahí, se fueron de ahí. Yo creo que entendemos bien el punto. Si donde estás buscando ahí, buscas tu salvación, buscas buena doctrina, buscas al Señor Jesucristo para ti y alimento para tu familia, pero si Jesús no está ahí, sal de ahí inmediatamente. Claro, esto de que empiezan con que el hermano fulanito nos enseñó esto, o la hermana empezar a darle más importancia a las enseñanzas de hombre que a lo que te está enseñando el Señor Jesucristo, o de que nos dejó este libro. Voy a tocar el tema de nuestros hermanos mormones que usan el ¿Libro de Mormón? El libro de Mormón, que le dan demasiada importancia a ese libro cuando realmente deberían de centrarse en las escrituras, en la Biblia. Entonces, salgan de ahí. Yo personalmente se los digo, yo tuve la oportunidad de salir de ese lugar y no saben lo a gusto y lo feliz que estoy ahora haber encontrado al Señor. Y ojalá que antes de criticar y de juzgar, háganse las preguntas adecuadas, háganse las preguntas correctas. ¿Estoy en el lugar indicado? ¿Estoy haciendo lo que realmente le gusta al Señor? ¿Estoy haciendo lo que dice su palabra? Y no nos engañemos ni nos hagamos tontos nosotros mismos queriendo justificar siempre nuestras acciones, o que yo creo en esto porque quiero y porque a mí me da la gana y porque así me lo enseñó mi abuelita. No nos justifiquemos tontamente de esa manera. Busquen lo que dice realmente la palabra del Señor y tengan el valor de salir de esos lugares. Háganse una pregunta sincera a ustedes mismos, que no les dé miedo. Ojalá que no lo tomen a personal nada de lo que estamos diciendo aquí. Y pues nada. Les recomiendo, hermanos, si me permites, ya por último, nomás que se me viene una cosa y otra, pero que se hagan un examen, un autoexamen, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, realmente lo recomienda el apóstol Pablo. Se le hizo esa pregunta a los Corintios, Corintios 13:5, y ahora yo te pido, hermano, con respeto y con temor, pero tú lo hagas cuando estés solo, en oración, escudriñando la escritura, que hagas lo que dice 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si yo te pregunto, ¿estás en la fe? Quizá uses de ligereza y me vas a decir, sí lo estoy, pero yo te voy a pedir pruebas. Dime qué pruebas, qué acontecimientos apocalípticos me puedes demostrar en tu Biblia que van a suceder, de qué manera vas a ser salvo, dónde vas a estar cuando el Señor venga, que si mueres antes de partir con el Señor, ¿a dónde vas a estar? Son cosas que ya deberías de conocer. Y si no, dice la Biblia,
Pruébate, probaos a vosotros mismos. Pruébate, haz una prueba de ti mismo, examínate a ti mismo si estás en la fe o no. Si estás en la fe debes de tener pruebas. Debes de tener pruebas. Si no estás, caemos en el mismo error, hermano, que queremos evitar siempre, la frase que usamos de que es que yo siento que es así. Sí. Es que yo pienso, ¿verdad? Yo me imagino. No, aquí no es de creer, de pensar o de sentir, ¿verdad? Es estar seguros por la palabra de Dios en donde estamos parados. Pablo dijo, yo sé bien en quién he creído. Queremos llegar a que ustedes lleguen a esa convicción de decir, yo sé bien en quién he creído. No, ¿por qué vas a esa iglesia? Porque me queda cerquita. ¿Por qué vas a esa iglesia? Porque mi mamá ahí me dejó. Allí iba mi abuelita. No. Si supieras dónde está tu abuelita y ella pudiera resucitar, te diría que salgas de ahí corriendo inmediatamente. Entonces realmente, hermano, tenemos que, verdad, darle un buen consejo a la gente para que escudriñen la verdad. Cristo lo dijo, no lo digo yo, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella está la salvación y la vida eterna, y ella dan testimonio de mí, dice el Señor. Amén. Muy bien, pastor. Pues muchas gracias por haberse dado el tiempo de acudir al llamado del podcast, y ojalá que podamos tener más oportunidad de continuar con este programa. Más seguido. Sí. Más seguido. Es un sacrificio a veces. Gloria a Dios. De poder juntar el tiempo para hacer esto, pero lo hacemos con mucho amor y con muchas ganas para ustedes, buscando que quede algún mensaje de todo lo hablado aquí, que si tienen dudas, tengan el valor de acercarse, preguntarnos, no porque nosotros lo sepamos todo, pero podemos compartirle lo poco que sabemos. Amén. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Ustedes, yo creo que si alguno de ustedes ha mirado alguno de los comentarios que hemos tenido la oportunidad de responder, siempre lo hacemos desde el amor, desde la comprensión y tratando de orientar, y todo con base bíblica. Nada es que yo creo, que yo pienso. Así que sin temor, acérquense, pregunten, y pues nada, agradecerles. Agradecemos, ¿verdad?, el favor de su atención, y esperamos no tomar más tiempo, que se extienda mucho para hacer el siguiente programa. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bienvenidos a Ecos del Siloé, donde los ojos se abren a la verdad. Aquí analizaremos la verdadera enseñanza de las Escrituras, desafiando las falsas doctrinas, y exploraremos el camino que Dios nos revela. Comencemos este viaje de conocimiento.